Hola chicos, esta es la última clase que espero poder dividir en dos. Con esto terminamos el contenido de la cuarta unidad y el contenido de todo el curso de química para poder presentar su cuarto examen parcial y por consecuencia su examen final, el cual quiero recordarles que siendo la carrera de medicina una carrera anual, entonces, el examen final es un examen acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el examen final entrará el contenido visto en todo el año. Y en el cuarto parcial, pues entrará el contenido de las 4 biomoléculas vistas en esta unidad, que serían carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas, que es el capítulo que que les voy a transmitir mi conocimiento o mi interpretación a través de esta presentación que ya está cargada en la plataforma con la que estamos trabajando. Bueno, aminoácidos y proteínas. Voy a explicar, aunque en las siguientes diapositivas está lo que son los aminoácidos, lo voy a explicar desde esta diapositiva. Los aminoácidos, que muchas veces se abrevian como AA, A de amino y A de ácidos. Van a ver ustedes que muchas veces simplemente ponemos AA1, AA2, AA3 para hacer referencia a aminoácidos y escribirlo de una manera más corta. Los aminoácidos, ¿qué son? Son los monómeros o las unidades, yo les digo a veces las perlitas, que forman el polipéptido. No les he dicho proteína. ¿Por qué no dije proteína? Porque el polipéptido se va a convertir en proteína, que es la que en realidad tiene la función, hasta que el polipéptido se pliega. ¿Y de qué formas se puede plegar? Se puede plegar en la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria que vemos después. Entonces, los aminoácidos son las unidades monoméricas o son las unidades que construyen a los polipéptidos que van a plegarse para construir una proteína funcional. ¿Sí? Aquí tengo, veamos, si se dan cuenta ustedes, aquí tengo un aminoácido, aquí tengo otro aminoácido, el aminoácido 2, que se unen para formar esta cadenita de 2 aminoácidos. Y esto que está acá en verdecito, que está haciendo referencia al famoso enlace que une a los aminoácidos. ¿Cómo se llama el enlace que une a los aminoácidos? Se llama enlace peptídico. Y aquí vamos a hacer una recapitulación de una vez también. Aquí el enlace que une a los aminoácidos en polipéptido es el enlace peptídico. ¿Cómo se llama? Recapitulando, el enlace que une a los monómeros, que serían los monosacáridos en los carbohidratos, se llama enlace glicosídico o glucosídico. ¿Y cómo se llama el enlace que une a los nucleótidos? Ojo con eso, y ahí repiten el video para ver la diferencia en los ácidos nucleicos, que sería el ADN y el ARN, se llama enlace fosfodiéster, ¿verdad? Ojo entonces con esto, tenemos 3 tipos de enlaces según la biomolécula de la que estemos hablando. Entonces aquí pues es el enlace peptídico. Y cada vez que se une un aminoácido con otro, para ir formando la cadenita, cada vez que esto pasa, se libera una molécula de agua, ¿sí? Como producto secundario. Eso quiere decir que la formación del polipéptido libera agua. Es una reacción prácticamente de deshidratación para formar el enlace peptídico. Avanzamos. Una de las las proteínas
¿Se acuerdan que les dije que para mí son las células, son las que cumplen todas las funciones de nuestro cuerpo? Falla una proteína y falla alguna función de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es una de las biomoléculas de mayor importancia a nivel biológico. ¿Por qué? Porque son lo que hacen todo prácticamente. Yo diría que el 95% de las funciones biológicas las cumple una proteína, ¿sí? Su función es muy variada, van desde proteínas estructurales, como por ejemplo las del pelo, o por ejemplo la miocina del músculo, van desde funciones entonces estructurales hasta una gran gama de funciones para cumplirse, como por ejemplo reguladoras, transportadoras, de reserva, inmunológicas, las famosas inmunoglobulinas, son proteínas, entre otro montón de funciones que cumplen las proteínas. ¿Qué son o quiénes la forman? Los aminoácidos. Entonces, como dije en la primera diapositiva, los aminoácidos son la unidad estructural de las mismas, son los monómeros. Es decir, yo les digo así, son las perlitas que van formando la cadenita que va al final cumplir la función de una proteína, ¿verdad? Algo bien importante, yo lo mencioné en el video de la guía de estudio de ácidos nucleicos, es que de dónde derivan ellas. Y yo les mencioné que es bien dicho que el ADN es una de las moléculas, biomoléculas más importantes del sistema, de los sistemas biológicos, es cierto, pero su información es nula si no es interpretada. ¿Y qué pasa cuando esa información del ADN se interpreta? Esa información es convertida en una proteína. Es decir, en una proteína que es una biomolécula que va a cumplir una función. Yo lo vería desde este punto de vista, si la información del ADN no se transcribiera y se tradujera para convertirse en una proteína, entonces la información del ADN sería una información silenciosa, que no cumpliría nada. Entonces las proteínas son de las biomoléculas más importantes de los organismos vivos. Pueden ser afectadas por distintos factores, sí. Así como todo, para que una proteína funcione necesita de condiciones óptimas. Condiciones óptimas de temperatura, condiciones óptimas de concentraciones de sal, condiciones óptimas de pH, hasta condiciones óptimas de movimiento, porque por ejemplo hay proteínas que por una agitación mecánica muy fuerte se pueden perder su forma natural, es decir, su forma en la que esté plegada, que puede ser un plegamiento en estructura secundaria, o puede ser que esté plegada en estructura terciaria, o puede ser que esté plegada en estructura cuaternaria. Si nosotros alteramos el medio de vida en el que está, por decirlo de alguna forma, el medio de vida en el que está funcionando una proteína, nosotros estamos alterando la funcionalidad de la proteína. Y una proteína, si no está en las condiciones óptimas de funcionamiento, no funciona, valga la redundancia. Y si no funciona, pues no cumple con lo que debe desarrollar dentro de un organismo vivo, y por lo tanto el organismo vivo no funciona de manera correcta. Inclusive, si las condiciones en las que una proteína debe de funcionar son demasiado drásticas, o mejor dicho, son alteradas demasiado drásticamente, entonces una proteína así no puede funcionar. Y si no funciona adecuadamente, entonces eso quiere decir que un organismo vivo puede tener un problema específico, ¿sí? No funcionar de la manera correcta, y ese no funcionar de una manera correcta puede desembocar en que el organismo se descompense, o inclusive puede llegar hasta la muerte. Por ejemplo, cuando una persona cae en un pozo congelado, a esas temperaturas nuestras proteínas corporales no funcionan. Muchas proteínas nuestras son enzimas, son reguladoras, son transportadoras, y muchas proteínas pues no van a funcionar. Entonces podemos entrar en un proceso de hipotermia y pues nos puede llevar a la muerte. Lo mismo que si nosotros sometemos a nuestro organismo a unas temperaturas demasiado altas, nuestro organismo no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras funciones las cumplen las proteínas en nuestro cuerpo, y las proteínas a temperaturas que no son ideales pues no van a funcionar bien.
Y si no van a funcionar bien nuestras proteínas, que son las que cumplen la mayoría de nuestras funciones, pues entonces nuestro organismo no va a funcionar bien, ¿sí? Y lo vamos a alterar. ¿De dónde proviene el nombre proteína? Deriva del griego proteus, que significa primero. Están formadas por aminoácidos y brindan funciones, como dije antes, de estructura, como en el caso de las membranas celulares, contienen proteínas incrustadas, si ustedes bien recuerdan, que sirven para transportar en moléculas hacia dentro y hacia afuera de la célula, moléculas que de otra manera no podrían atravesar la barrera de la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque la bicapa lipídica solamente dejaría pasar moléculas que son apolares. Entonces, moléculas que son polares y de gran tamaño no podrían burlar la bicapa lipídica. El cartílago está construido por proteínas, el tejido conjuntivo, etc. Procesos de transporte como la hemoglobina de la sangre que transporta oxígeno. Acá vamos a mencionar de los ejemplos más comunes, ¿verdad? Para que los tengamos presentes a la hora de recordar las funciones de las proteínas. Dirigen reacciones químicas, por ejemplo, las famosas enzimas que están en todo. Ustedes ya se aprendieron un montón cuando tuvieron que aprenderse el ciclo de la glucólisis y el ciclo de los ácidos carboxílicos, y tendrán que aprenderse un montón más ahorita que, pues, primeramente Dios, pasen a la bioquímica. Defienden el cuerpo. Muchas proteínas tienen la función de ser defensoras de nuestro cuerpo, es decir, tener función inmunológica, ¿sí? Como las inmunoglobulinas, por ejemplo, que nos defienden de patógenos en primera fila, ¿verdad? Controlan procesos metabólicos, es decir, las proteínas también pueden algunas ser hormonas. Y pues toda la estructura de una proteína depende, y todo el comportamiento químico de una proteína va a depender de algo bien importante, de la secuencia de aminoácidos que tenga la estructura primaria. ¿Y quién es la estructura primaria? La secuencia de aminoácidos. Es decir, la estructura primaria es la cadena de aminoácidos, desde el primero hasta el último. Y es gracias a esa secuencia. ¿A qué me refiero con eso? Es gracias a esa clase de aminoácidos que sea desde el 1 hasta el 100, es decir, a esa clase de aminoácidos que tenga la cadena, a eso se debe la función que va a tener la proteína, ¿sí? A eso se refiere a este último bloque de esta diapositiva, es decir, toda la estructura y el comportamiento químico o función químico-biológica, si lo quieren ver desde este punto de vista, depende de los bloques que construyen a la proteína, es decir, a la estructura primaria. ¿Por qué? Porque la estructura primaria es la cadena de aminoácidos, es decir, por ejemplo, les voy a poner muchas bolitas aquí. La estructura primaria es la cadena de aminoácidos. Esa es la estructura primaria. Y hagamos de cuentas que aquí hay una glicina, aquí hay un triptófano, aquí hay otra glicina, aquí hay una isoleucina, aquí hay, qué sé yo, un aspartato. Entonces, gracias a esa clase de aminoácidos que esta proteína pueda tener, de eso dependerá la función que vaya a desarrollar esa proteína, ¿sí? Y es por eso es que también son importantes las mutaciones. Imagínense que una mutación altere que aquí, digamos que aquí el aminoácido era glicina, pero gracias a la mutación eso se alteró y en lugar de producir una glicina, la traducción produce una isoleucina. La cadena ya no va a ser igual. Entonces, ¿la función va a ser igual? No. Y entonces, al no ser igual la función, ¿en qué repercute eso en un organismo vivo? Pues en una mala funcionalidad de la proteína. Y esa mala funcionalidad de la proteína puede repercutir ¿en qué? En una enfermedad de la persona que herede esta proteína que está mutada. Y por eso es que la hoja de trabajo que ustedes están haciendo está basada en esto, para que ustedes analicen en qué repercute que haya una mala
replicación y que por lo tanto haya una mutación y que después esa mutación sea transcrita para un AR mensajero y que a la hora de leerse ese AR mensajero produzca una proteína anómala, es decir, una proteína con una secuencia de aminoácidos que no es la correcta. ¿En qué repercute? ¿Qué efectos puede producir en la persona que herede esa mutación? Es lo que ustedes tienen que analizar a la hora de pensar en una transcripción y en una traducción de una secuencia que esté mutada. Aminoácidos. Acá tenemos un aminoácido. Hay que conocer cómo está construido un aminoácido. Un aminoácido es la unidad estructural de una proteína. O, con otras palabras, pues son las unidades o son los bloques que construyen a las proteínas, ¿verdad? Son los monómeros, o yo les digo a veces, son las perlitas con las que se construye una proteína. Ya sabemos que están formados, cada unión o cada perlita se une por medio de un enlace peptídico, ya lo expliqué antes, y se dirigen a nivel estructural a formar las proteínas, que ya explicamos la importancia de las mismas. ¿Cuántos aminoácidos se unen para formar a las proteínas? Apenas son 20, y esos 20 aminoácidos pueden formar una cantidad esos únicos 20 aminoácidos pueden causar una gran cantidad de proteínas. Bueno, de hecho son miles de proteínas funcionando en nuestro cuerpo y cumpliendo funciones extraordinarias. O sea, solo 20 moléculas, solo 20 aminoácidos que se combinan para formar un sinnúmero de proteínas con una variedad extraordinaria de funciones que son las que nos hacen funcionar como organismos vivos perfectos que somos. La secuencia específica de esa cadena que se forme a la hora de sintetizar el polipéptido es la que determinará la función de la proteína al final, como lo expliqué en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y que todavía podemos ver la cadenita aquí, la secuencia acá. Las características y acción biológica de la proteína entonces está determinada por esa secuencia de aminoácidos que contenga la cadena y que por consecuencia se convertirá en la proteína funcional luego de que se pliegue en cualquiera de las estructuras primarias, secundarias o terciarias. Las funciones son variadas y por ello la importancia de las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que según la proteína que se construya, así será la función. Y obviamente, pues la función dependerá de la secuencia de aminoácidos que la formen. En el dibujo que podemos ver acá, tenemos a un aminoácido. El aminoácido ustedes tienen que saber reconocer que está construido por un carbono central o carbono quiral, un grupo carboxilo y un grupo amino y un hidrógeno. La parte que hace diferente a cada uno de los 20 aminoácidos es la cadena R. La cadena R es diferente en cada uno de los 20 aminoácidos y pues es la que los distingue. Es la que los distingue.
excepto un aminoácido que no tiene cadena R, sino que tiene un hidrógeno, que es la glicina. De ahí todos tienen una cadena R. Acá está un hidrógeno. Acá está un ácido carboxílico y un grupo amino. Y el carbono quiral, que es el central, ¿sí? Excepto la glicina, que en lugar de cadena R, como lo podemos ver acá, tiene otro hidrógeno. O sea, la glicina tiene 2 hidrógenos. De ahí para allá, los 19 restantes aminoácidos son diferentes, es decir, varían en la cadena R. La cadena R es la que los hace distintos. La unión de un aminoácido con otro aminoácido se da por medio del enlace peptídico, como lo expliqué al principio, y pues la secuencia de muchos aminoácidos es la que define la función de la proteína al final de cuentas. En esta diapositiva podemos ver varias de las funciones que puede cumplir una proteína, ¿verdad? Dentro de esas tenemos la de reserva, la función de estructural, hormonal, transporte, defensiva y contráctil. Podemos ver varios ejemplos en esta tablita. Reserva está la ovoalbúmina, la gluteína y la ferritina con sus acciones. La estructural, el colágeno, la elastina, la queratina, las mucoproteínas y pues, la función. Hormonales tenemos a la insulina, la famosa insulina, que por problemas en esta podemos desarrollar diabetes, ¿verdad? Las hormonas de crecimiento, proteína G. Transporte como la hemoglobina, la hemocianina, las lipoproteínas, las lipoproteínas que por ejemplo la LDL, HDL, VLDL, que son las que sirven para transportar lípidos en la sangre, ¿verdad? Está en el capítulo de lípidos. Son proteínas también. La defensiva, las inmunoglobulinas, fibrinógeno y trombina. Están las contráctiles, ustedes vieron en el capítulo de citoesqueleto, la actina, la miosina, la tubulina. Todas estas proteínas son importantes y ya ven, hay una gran variedad y aquí solo hay unas cuantas de ejemplos de cada una de las clasificaciones que podemos ver acá. Los aminoácidos entonces son los bloques de construcción de las proteínas, son apenas 20 aminoácidos, les dije que se resumía así, que forman a las proteínas en una gran variedad de combinaciones que pueden existir. Están formados por un átomo central, el átomo central en los aminoácidos se llama carbono alfa o carbono quiral, ya lo explicamos en la diapositiva anterior. El grupo carboxilo, ¿verdad? Que está acá, el grupo amino que está acá, el hidrógeno y la cadena R, que es la que lo hace diferente a cada aminoácido. En el excepto la glicina, que en lugar de cadena R tiene otro hidrógeno. Los otros dos enlaces es con hidrógeno y esto pues ya es repetitivo. Acá está otra vez el ejemplo del aminoácido, no voy a redundar, esta parte ya la expliqué. Está de más pues volver a repetirlo. Carbono alfa o carbono quiral es el central. Los aminoácidos tienen carga. Están cargados, bueno, algunos tienen carga. A eso se le llama aminoácidos, a los cuando están ionizados se le llama aminoácidos suiterión, ¿verdad? Cuando el grupo carboxilo dona un hidrógeno al grupo amino, y entonces el grupo carboxilo se queda con una carga negativa, mientras que el grupo amino al recibir un hidrógeno se queda con una carga positiva. A este tipo de aminoácidos, cuando están cargados, los grupos carboxilo y amino se les llama suiterión. En realidad la carga global del aminoácido es 0,
pero los aminoácidos están cargados, como lo podemos ver en esta diapositiva. Miren, le donó el hidrógeno a ahora está acá como ion carboxilato y está como amonio. Entonces, este grupo está cargado positivamente y cargado negativamente, pero en realidad todo el aminoácido es neutro porque las cargas se cancelan, entonces la carga global es 0. A esto se le llaman aminoácidos switterion. Los switteriones existen a valores específicos de pH, son similares a las sales, ¿verdad? Por tener carga y tienen puntos de fusión muy altos. ¿Por qué? Porque tienen carga. Al tener carga, entonces permite que ellos estén atraídos con mayor fuerza, entonces separarlos para fundirlos, eso implicaría mayor temperatura y por lo tanto puntos de fusión más altos. Son solubles en agua, por supuesto, porque tienen carga, entonces son polares. Al ser polares, tienen la misma calidad química que el agua, polar, que el agua es polar, entonces se puede solubilizar en ella. No son solubles en solventes polares, en el agua sí, apolares sería aquí, y su función fisiológica, ser amortiguadores en distintos sistemas. ¿Qué quiere decir amortiguadores? Quiere decir que ellos están para compensar cambios dentro de nuestro organismo gracias a la diferencia de cargas que tenemos dentro de un mismo aminoácido. De acuerdo al grupo R que tiene un aminoácido, pueden ser clasificados en aminoácidos no polares, polares y neutros, ácidos y básicos. Los polares, dentro de los aminoácidos polares tenemos los que tienen grupos con hidrógeno, grupos alquilo y grupos aromáticos. Estos grupos no polares se llaman hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque son no polares. Hidro viene de agua y fóbico viene de que le temen al agua. Los aminoácidos polares que poseen cadena R con grupos polares y estos se llaman hidrofílicos. ¿Por qué? Porque tienen cadenas polares, quiere decir que ellos no le temen al agua, son solubles en agua y por eso son hidrofílicos, afines al agua significa esto. Están los aminoácidos polares neutros, que son los que poseen grupos hidroxilo, tiol o amida. Están los aminoácidos polares, esta llave se corrió, va aquí, ¿ve? Están los aminoácidos polares ácidos, que son los que tienen grupos carboxilato. Y están los aminoácidos polares básicos, que son los que contienen grupos R-amina, ¿verdad? Esa es la razón por la que se clasifican en las formas en las que aparecen acá en negrita, por los grupos R que contienen. Y aquí ahí están los nombres de los 20 aminoácidos que forman a las famosas proteínas. Yo no los pregunto de memoria, ¿oyeron? La electroforesis es un método utilizado para separar aminoácidos. ¿Y por qué razón? Porque los aminoácidos tienen carga. Entonces, a través de esa carga, los aminoácidos se pueden separar por medio de electroforesis. Se utiliza una mezcla de aminoácidos que hace pasar la mezcla a través de una placa de gel especial que tiene electrodos. Y los aminoácidos con carga positiva se van a mover hacia el electrodo negativo, cargas opuestas se atraen, y los aminoácidos con carga negativa se van a atraer hacia el electrodo positivo. Los que tengan igual PI, punto isoeléctrico quiere decir PI, igual al pH de la disolución que se está utilizando en la electroforesis, no se moverán. Entonces, después esto se rocía con una tintura para visualizar el proceso que se haya llevado a cabo. Y así poder evidenciar, ¿verdad?, cuáles aminoácidos migraron hacia el electrodo negativo y cuáles migraron hacia el electrodo positivo, para saber con qué tipo de aminoácidos contamos. Este sería el proceso de electroforesis, un aparatito bien sencillo con una placa especial para poder llevar a cabo la migración de los aminoácidos según la carga de los mismos.
Este está repetitivo, bueno, el enlace que forma a los péptidos o polipéptidos es el enlace amida, es enlace amida en los polipéptidos. Bueno, el enlace peptídico es un enlace amida, es decir, el enlace que une a los aminoácidos en las proteínas es un enlace amida. Y como forma un polipéptido, el enlace se llama enlace peptídico. La unión de dos o más aminoácidos por enlaces peptídicos formarán un péptido. La unión de dos aminoácidos, un dipéptido, la de tres aminoácidos, un tripéptido, la de cuatro, un tetra, que significa cuatro, tetrapéptido. La de 5, un penta, que significa 5, pentapéptido. Y más de 5, que significa poli, es polipéptidos. Los polipéptidos tendrán todos un extremo N-terminal, que sería el extremo amino terminal del primer aminoácido, y un extremo C-terminal o carboxilo terminal, que sería el del extremo de la derecha, que será con el que termina el aminoácido, o el aminoácido terminal, ¿verdad? La cadenita entonces quiere decir que el aminoácido, vamos a regresar acá. En la cadenita, al empezarse a formar, los aminoácidos tendrían que ir en esta orientación. El extremo N-terminal para este lado y el extremo C-terminal para este lado. Para que cuando la cadena termine, esta sea el final de la cadena y el inicio sea un extremo N-terminal. Pues vamos a esta, ¿verdad? Así. El inicio de la cadena polipeptídica será un extremo N-terminal. Hagamos de cuentas que aquí en medio hay muchos más aminoácidos y este sería el último. El extremo final de la cadena polipeptídica sería un extremo C-terminal. Es decir, todo polipéptido inicia con un extremo N-terminal y termina con un extremo C-terminal. Acá está, aquí ya tenía. Yo lo dije, ¿verdad? Cada polipéptido cuando se empieza a formar, para formar la proteína funcional, inicia con un extremo N-terminal y terminará con un extremo C-terminal. Y acá tenemos, aquí dice proteína, pero corrijamos eso, ¿verdad? Esta parte no sería una proteína. Esto en realidad, todo esto en realidad sería, ya con lo que hemos visto hasta hoy, ustedes ya estarían en la capacidad de decir que esto sería un polipéptido. ¿Por qué no puede ser una proteína? Porque no está plegada. Para que sea una proteína tiene que plegarse en estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué es un polipéptido? Una cadena de aminoácidos. ¿Quién define la función de la proteína? Esa cantidad de aminoácidos que tenga el polipéptido, que va a ser diferente en cada proteína. ¿Por qué? Porque cada proteína va a cumplir una función diferente. Estructuras proteínicas. ¿Qué es una proteína? Una proteína, para que sea funcional, debe plegarse. Un polipéptido de más de 50 o más aminoácidos puede tener actividad biológica, pero cada una con una estructura tridimensional y función biológica única. Es decir, que el polipéptido de 50 o más aminoácidos debe de plegarse, es decir, o debe de adquirir una estructura tridimensional, ya sea una estructura tridimensional secundaria, terciaria o cuaternaria, para que sea o para que tenga una función biológica única. Ahorita se preguntarán, ¿por qué no dijo primaria?
Porque la primaria es importante, sí es cierto, pero ¿para qué es importante? La primaria es importante porque ella define, la estructura primaria define la función que desarrollará la proteína. Pero, ¿por qué? Porque ella tiene la secuencia de aminoácidos. Pero es el pliegue que desarrolla después esa secuencia, ya sea en secundaria, terciaria o cuaternaria, la que defina ¿qué? La que defina la función de la proteína. La función, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí viene la primera función, la primera estructura, en el primer nivel estructural de las proteínas es la estructura primaria. La estructura primaria, ¿cuál es su importancia? Pues la importancia de la estructura primaria es que ella tiene la secuencia de aminoácidos que se forma mediante un enlace peptídico. ¿Cuál es la importancia de ella? Determina la función biológica de los péptidos y proteínas. La primera proteína en descubrirse fue la insulina y ahora sabemos que tiene importancia función en el proceso de degradación de la glucosa para que esta no se acumule en nuestra sangre y por consecuencia no desarrollemos diabetes. Entonces ven este montón de bolitas aquí, son aminoácidos, ¿verdad? Y cada una de las bolitas es un aminoácido distinto. Sí, pueden ser repetidos, sí. Lo importante es que cada uno de ellos son los que definirán la función cuando esta cadenita de bolitas, que son aminoácidos, cada bolita, digamos, cada uno de esos aminoácidos forman la estructura primaria y son los responsables de definir la función biológica que va a desarrollar esa proteína. ¿Cuándo? Cuando se pliegue. ¿Qué es plegarse? Plegarse es que se vaya a enrollar en formas distintas. ¿En qué formas distintas? En la forma secundaria, terciaria o cuaternaria. Voy a parar esta primera grabación acá porque si no va a salir muy larga para continuar con la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria y los factores que afectan a las proteínas.